Pero hoy vamos a hablar un mensaje muy importante en el día de hoy, de esperanza, de fortaleza en tiempos de pérdida. ¿Cuántos saben ustedes que hay tiempos de ganancia y tiempos de pérdida? Pero hay que estar preparados para todo. Hay días, hablábamos, ¿verdad?, con alguien en la iglesia que tenía muchos proyectos en su casa. Y de pronto algo pasó. Y entonces ahora él siente que está perdiendo tiempo, ¿verdad? Porque es tiempo de pérdida. Pero gracias a Dios que él ha sido una persona que nunca pierde el tiempo cuando tiene el tiempo y cuando está bien. Así que está bastante adelantado, ¿verdad? Pero hoy se siente como que está cansado, se siente que es un tiempo de crisis, tal vez un tiempo de agotamiento. Dios nos llama en el día de hoy a levantar nuestra mirada y recordar quién es Él. Porque a veces solamente lo que podemos ver es quién somos nosotros, cómo nos sentimos nosotros. Y Isaías 40, al cual vamos a estar estudiando en el día de hoy, habla de un Dios eterno, de un Dios creador, de un Dios sustentador, que no se cansa, que no se fatiga y que nos ofrece una renovación a nosotros también. Y esto es muy importante porque nos recuerda que aunque vamos a leer donde dice que hasta los jóvenes desfallecen y caen. Pero los que esperan en el Señor, dice Isaías 40, 31, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y ese es el verso del tema del día de hoy. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú nos dejaste Isaías 40, un bellísimo capítulo de la Biblia donde tú, Señor, nos prometes que no tenemos por qué mirar otra cosa que no seas tú, porque tú siempre eres nuestro sustentador, eres nuestra guía, eres nuestro Dios, y eres un Dios que nos creó, y eres un Dios maravilloso, eterno, un Dios todopoderoso. Gracias por ser nuestro Dios. Háblanos, Señor, a cada uno de nosotros por medio de tu Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, este es un mensaje para todos aquellos que estuvieron cansados, o que están cansados, o que se van a cansar. ¿Verdad? Hoy estás sentadita ahí, y mañana de pronto vas a estar cansada, ¿verdad? ¿Por qué? Por un trabajo que tienes que hacer, ¿verdad? Un trabajo que Dios te va a dar la fortaleza para hacer. Y por eso es que es necesario para nosotros escuchar esto. Aunque hoy estemos descansados, necesitamos entender que es parte de la vida. ¿Está bien todo? Es parte de la vida, ¿verdad? Que nos cansemos, que nos desanimemos, que nos carguemos con los problemas, o que nos sintamos sin fuerzas a veces para seguir adelante. Entonces, en este contexto, nosotros estamos viendo el libro de Isaías. Y el libro de Isaías tiene dos partes, ¿verdad? Para aprender un poco acerca de Isaías. ¿Quién era? Isaías era un ¿qué? Profeta. Diga, profeta. Profeta, un profeta de Dios, el gran Isaías. Isaías tiene 66 capítulos. Bien largo el libro, ¿verdad? Pero los primeros 39 capítulos se consideran Isaías, el primer Isaías, ese es Isaías que vivió en el pueblo de Judá. Estaba dividido Israel en Israel el de arriba y Judá el de abajo, Judá cerca de Jerusalén, donde está la ciudad de Jerusalén. Y aquí era el profeta, Isaías trabajaba aquí con el rey, ¿no? Pero el rey Usías murió y todo eso. O sea, son 39 capítulos de historia, no solamente de profecía, pero de historia bíblica, en la que el Señor primero les está hablando, les está diciendo, les está advirtiendo lo que deben hacer, lo que no deben hacer. Y el pueblo no escuchó. El Señor los salvó, el Señor tenía manera de salvarlos, y durante el tiempo de Isaías, el tiempo en que él estuvo vivo, el Señor mantuvo a Jerusalén a salvo. Pero él fue profeta, y como profeta escribió también otros capítulos. El capítulo 40 en adelante se llama la segunda parte de Isaías, y comienza en el capítulo 40. Y este capítulo 40, en términos de historia, es un momento en el que Dios se había quedado callado y que el pueblo ya estaba en exilio, se los habían llevado presos. O sea, los que estaban vivos estaban presos. Y Jerusalén se quedó completamente arruinado. Y en este momento, después de muchos años de no escuchar palabra de Dios, ustedes se pueden imaginar que el pueblo ya se había acostumbrado a esa vida. Llega Isaías 40 y dice el Señor: consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén. Este es el contexto. Y ahora el profeta se vuelve poeta. El profeta ahora no nos habla solamente de historia, sino que nos habla como si estuviéramos leyendo salmos.
Y entendemos por parte de Dios que esta segunda parte es poesía, pero es también profecía. Es poesía, pero es también profecía. Así como también los salmos son, muchos de ellos son profecía. Pero les digo algo, se dice que cuando tú lees el libro de Isaías, capítulo 40, el que lo está leyendo, el que lo está informando, está trayendo el mismo mensaje de parte de Dios. Quiere decir que cada vez que nosotros leemos este capítulo, el Espíritu de Dios está hablando. Porque aquí es como si el Padre Celestial hubiera dicho, me levanto y hablo a través del profeta y digo, consuelen a mi pueblo, dice el Señor. Es un mandato de Dios, Padre, de la Trinidad realmente, diciendo, consuelen a mi pueblo. Es tiempo de consolación. ¿Ah? Es tiempo de consolación. Lo primero que dice Isaías en el capítulo 40, versículo 28, dice, ¿no lo sabes? ¿No has oído? El Dios eterno es el Señor, es el Creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su entendimiento es insondable. ¿Sabe? A veces nuestras preocupaciones nos hacen perder la vista a Dios. Solamente vemos el problema. Y nosotros tenemos que preguntarnos precisamente en este momento, ¿dónde está nuestro enfoque? Nos sentimos a veces tan agotados, ¿verdad? Que olvidamos quién es nuestro Dios. Y este versículo yo lo leí un poco rápido. Yo sé que tal vez nuestras mentes no están metidas en lo que dice el versículo, pero vamos a leerlo nuevamente. Dice, ¿no lo sabes? Ese es el Dios diciéndole al pueblo. Es que ustedes no lo saben o es que no se acuerdan. O es que no lo han oído. Porque como han estado en el exilio por tanto tiempo, en el exilio en Babilonia quiere decir que tú eres esclavo. No tienes libertades. No estás en tu país. Se parece a algo que conocemos. ¿Verdad? No te sientes completamente cómodo. Wow, estamos en Babilonia, se ve muy chévere. Y dice la Biblia, bueno, dicen los eruditos, los que estudian, que por un momento parecía, para ellos, para los que estudian, porque no solamente tenemos en esta temporada, en esta época que estamos hablando del sexto siglo antes de Cristo, realmente tenemos muchos escritos además de la Biblia. Tenemos también los escritos de Babilonia, tenemos los escritos de los de Asiria. Se puede creer y uno mirar, pudiera creer que la gente en Jerusalén, que la gente judía le iba bien en Babilonia. Pero yo no creo que le iba bien en Babilonia. Yo creo que la gente no era que le iba bien, sino que se acomodó, ¿no? Se acostumbró, se acomodó, se asimiló, ¿no? Entonces, por eso Dios, cuando les habla ahora por primera vez nuevamente, les dice, ¿no lo saben? ¿O es que no lo han oído? ¿O es que no se acuerdan? El Dios eterno, ¿pueden decir eterno? Eterno, es el Señor, el Creador, diga Creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su entendimiento, diga entendimiento, es insondable. Entonces Dios mismo está diciendo, ¿ustedes no se acuerdan quién soy yo? ¿O se les olvidó quién es su Dios? ¿Sabe por qué se le podía olvidar? Porque en Babilonia también habían dioses. Y en aquella época, si habían guerras, y había una guerra, los babilonios llegaron y tomaron a toda la gente de Jerusalén, pues Marduk, que era el dios de ellos, que tenían otra manera de pensar, otro dios de ellos, pues según ellos era superior al Señor, que los había dejado ir en exilio. Pero el Señor llega y les dice, no, Marduk es una cosa ahí que ustedes se hicieron de barro, y algunos de ustedes lo hacen hasta con madera y después lo forran de lo que ustedes quieran forrarlo, si lo quieren forrar de oro, lo que sea. Eso no es un Dios. Yo soy el Dios eterno. Diga eterno. Yo soy el creador. Diga creador de los confines de la tierra. Él no se cansa ni se fatiga y su entendimiento es insondable. Entonces lo primero es, Dios es eterno, Dios es creador, Él sostiene todo en sus manos. Si creó el universo con sus palabras, ¿no podrá sostener nuestras vidas? Por supuesto que sí, ¿verdad que sí? Si Él es el creador de todo, creó tu vida, Él también te puede sostener. Y dice que no se cansa ni se fatiga.
¿Cuántos de ustedes a veces se cansan y se fatigan? Bueno, yo le doy gracias a Dios porque Julia se fatiga también y David también. Porque si no, uno pensaría, bueno, ya me estoy poniendo vieja. No todos, hasta los jóvenes. Es más, la razón que aquí habla de que los jóvenes se fatigan es porque también estaban en esclavitud. Los trabajos que estaban haciendo no son fáciles. Por eso el Señor les recordaba, los jóvenes también, tú has visto a tu hijo venir, los jóvenes también se fatigan, ¿verdad? Y se cansan. Pero dice el Señor que Él no se cansa ni se fatiga, y ese es el Dios que nosotros tenemos. Luego vamos al versículo 29, y el versículo 29 del capítulo 40 dice, Él da fuerzas al cansado, diga fuerzas. Él da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del que está débil. Yo sé que es poesía, pero también es profecía. Y aquí la Biblia dice, Él da fuerzas. Él quiere decir que es algo que Él siempre hace. Él da fuerzas. ¿Estás cansado? Él da fuerzas. ¿Cuándo? Ahora, cuando estás cansado, Él te da fuerzas. No es como que Él dio fuerzas, a veces da fuerza, pídele a Dios por fuerza. No, Él da fuerza. Y como les decía al comienzo, esto es un mandato de Dios Todopoderoso. En Isaías 40, versículo 1, dice, me voy a levantar y voy a hablar contigo. Y esto es lo que yo digo, es tiempo de que tú consueles a mi pueblo. Y es tiempo de que ellos sepan que yo soy el que les da fuerza al cansado. Y es tiempo de que yo aumente su vigor. Y cuando el Señor está hablando, el Espíritu de Dios se mueve a hacer lo que Dios está hablando. Eso se llama la unción. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo en el día de hoy. Él quiere dar esa fuerza y ese vigor si tú estás débil. O en el área que tú estés débil. Porque nosotros podemos estar firmes en un área, pero no sabemos, ¿verdad?, en cuál otra área tú estás débil. Pero el Señor te da fuerzas. Da fuerza quiere decir que es algo que siempre hace, continúa haciendo. Es un acto de restauración de parte de Dios. Aquí nos dice que aquí no nos dice que Dios es fuerte. Él no nos está diciendo Dios es fuerte y Dios es más fuerte que cualquier otro, ¿verdad? No. Nos dice que Dios nos da fuerza. Porque a veces oramos y decimos, Señor, tú eres fuerte, tú eres poderoso, tú eres todopoderoso, tú puedes hacer esto. Pero el Señor aquí está diciendo, yo te doy fuerza. Es diferente. Sobre todo a aquellos que les ha sido negada o que se les ha quitado los derechos. Como el pueblo judío que estaba en exilio bajo el brazo muy, muy poderoso de Babilonia. Y quizás algunos de nosotros nos sentimos emocionalmente agotados, físicamente o espiritualmente agotados por el trabajo, por la familia, por las preocupaciones, por lo que vemos en los medios sociales o en la televisión. Pero Dios es el especialista, lo vemos en la Biblia, de fortalecer los débiles y no solamente fortalecerlos, los fortalece y los pone de líderes. Le dio fuerzas a Moisés para liderar a Israel. ¿Quién era Moisés? Pues Moisés era un acomodado, ya tenía 80 años cuando Dios la llamó. 40 años vivió como príncipe en Egipto. 40 años vivió como pastor de ovejas en el desierto. No creo que sea una muy buena, pastor de ovejas en el desierto, buscándole a ver cómo uno le da comida a estas ovejitas en el desierto. Un trabajo bien duro. Y ahora tiene 80 años. Y a los 80 años Dios se le ocurre llamarlo. Cuando ya tú no tienes fuerza. Cuando ya tú estás, no te salen las palabras. Porque ustedes saben que Moisés era tartamudo, ¿no? Y Dios lo llama y le dice, ves y háblale al faraón. Dice, ahora que estoy tartamudo, ahora que ya se me olvidó la lengua de Egipto, ahora que estoy aquí, yo como un pastor de ovejas por 40 años, ahora que estoy acomodado y frágil al mismo tiempo, ve y habla. Y sabemos que lo logró, ¿verdad? Logró sacar al pueblo de Egipto con la ayuda de Dios. ¿De dónde sacó fuerza Moisés? El Señor le dio fuerza. Dice, tú lo vas a hacer. Es como cuando se encontró con Gedeón. Ve tú con tu fuerza, yo con mi fuerza. Él es el que da fuerza al cansado. Amén. Igual le pasó a Elías. Elías se metió en una cueva. Después de haber corrido, porque él tenía fuerza, ¿no? Y corrió y se pasó a los carros del rey y fue allá. Pero como que se sintió el cansancio
Y cuando dijeron, ahora te voy a hacer lo mismo que tú le hiciste, también te voy a matar mañana, te voy a cortar la cabeza. Y el hombre se asustó y se fue y se metió en una cueva. ¿Por qué? Porque se le acabó la fuerza. Él dijo, yo mientras tengo fuerza me voy a esconder en una cueva porque estoy cansado. Y a veces nosotros hemos sido valientes y nos cansamos. Dice, ya estoy cansada, ya no puedo más. Ya hice todo. Pero el Señor es tan lindo. El Señor le llevó agua, le llevó comida, le mandó un ángel. Lo dejó dormir y después le dijo, ok, levántate y vamos. Amén. Vamos a levantarnos, vamos a hacer lo que vamos a hacer. Y él se levantó y lo hizo. Le dio fuerzas a Pablo en la cárcel. En la cárcel Pablo escribió una cantidad de cartas para las iglesias. Entonces no solamente Dios no solamente nos ofrece consuelo como se lo ofreció a Elías, ¿verdad? Dios nos da consuelo, pero también nos sustenta para renovarnos. Renovó a Isaías, renovó a Moisés, se convirtió en otro hombre. La tercera parte de su vida fue increíble. No tenemos que hacerlo solos. Cuando nos sentimos sin fuerza es la oportunidad perfecta para recibir las fuerzas de Dios. Y nosotros lo sabemos, yo soy testigo de eso, nosotros somos testigos de eso. En una temporada de nuestras vidas cuando estábamos, wow, ¿verdad? Tú dices, ya se acabó todo, ni modo, una nueva vida, pero más acomodada, ¿verdad? En el sentido de que voy a ir al parque a caminar, voy a llevar a mis hijos para que sonrían un poco, reciban la luz del sol, que mi esposo empiece su negocio de hacer websites. Y de pronto me llama una mujer y me dice, no, yo no voy a hacer ese website. ¿Cómo así? Yo necesito la plata del website de este mes. Y me dice, pero lo que pasa es que quiero que me ayudes a hacer un libro, ¿verdad? Y esa fue mi primera clienta. Esa fue mi primera clienta y en esa temporada que le estaba ayudando se murió mi perrita preciosa. Y era lo único que me quedaba a mí de valor de aquella vida de comodidad que había vivido y que se había acabado. La vida de las 6 cuartos, 5 baños, sentada, mirando el Mercedes, de la puerta. ¿Era Mercedes o era BMW? Creo que era Mercedes, no me acuerdo ya. El punto es que estaba acomodada. El Señor me permitió pasar por una temporada y yo dije, bueno, también me voy a quedar sin nada, está bien, no hay problema. Y se murió Nola, ¿verdad? Y me recordó, me puso a llorar porque dije, wow, mi vida, ¿qué es esto? Mi vida de comodidad se acabó porque era lo último que me había quedado de aquella vida. Pero ahora el Señor me estaba haciendo un llamado. Me estaba haciendo el llamado para empezar Wipil, la casa editorial Wipil que hoy tenemos, y nos llamó nuevamente a trabajar en el ministerio. Pero la Biblia no termina ahí. Isaías 40:31, que es el verso que estamos leyendo, dice, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas y levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si esta es una palabra que Dios dio, es como si miramos, vamos a leer, el versículo 1 dice, en el capítulo 40 dice, consuelen a mi pueblo, dice su Dios, hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Sí, el Señor le dio doble castigo, pero sus pecados son perdonados. ¿Okay? Entonces escuchen la voz, dice. Entonces es Dios hablando en el cielo, dando órdenes. Y en este último versículo es el Espíritu de Dios que dice, ok, entonces los que esperan en el Señor, que ahora mismo renueven sus fuerzas, que ahora mismo levanten alas como las águilas, que corran y no se cansen, que caminen y no se fatiguen. El Espíritu de Dios está diciendo, entonces, porque Dios lo dijo y es su deseo, esta es la unción del Espíritu de Dios sobre ti en este momento. Y Dios nos llama a esperar en Él. ¿Sabes? Vamos a mirar algunas de las palabras. A mí me encanta este versículo, estamos haciendo una exégesis del versículo 40, último versículo del capítulo 40. Dice, los que esperan, vamos a hablar de la palabra esperar, en el Señor renovarán, vamos a hablar de la palabra renovar, sus fuerzas. Levantarán las alas como las águilas. ¿Qué significa eso? Vamos a hablar de eso. ¿Y qué significa correr sin cansarse? Renovar en el hebreo es Yehalipu, significa reemplazar, sugiere transformación completa de estar exhaustos a tener fuerzas. O sea, renovar, el Señor va a renovar tu fuerza. ¿Qué quiere decir? Estás exhausto, Él te va a dar fuerzas. Esperar, ¿qué significa esperar?
No significa quedarse en brazos cruzados, sino confiar activamente en su poder y en sus promesas. Esperar en el Señor no es un acto de resignación. Por eso Moisés está ahí, no estaba esperando, él no estaba esperando en Dios. Él estaba resignado. Pero esperar en el Señor es un acto de ser revolucionarios, de actuar confiando que la justicia de Dios vendrá para nosotros. Mira, ¿qué es ser ese revolucionario cuando uno espera? Es cuando la gente te pregunta, ¿pero tú qué te crees que eres? Ay, ¿y ese de dónde? ¿De dónde? ¿Desde dónde se cree? ¿Y desde cuándo empezó? Oh, ¿tú qué haces aquí? ¿Quién te invitó a estar aquí? ¿Cómo te atreves a venir aquí? Eso estoy hablando de ser revolucionario. ¿Tú te atreves? Porque yo estoy esperando en el Señor. Pero no estoy con los brazos cruzados. Estoy activamente creyendo en sus promesas. Hay 3 imágenes, ¿verdad?, de la renovación. Levantarán alas como las águilas. ¿Saben que el águila no lucha contra el viento, sino que lo usa para elevarse? Y digo que es un acto revolucionario, ¿por qué? Porque las águilas dicen, sí, ¿el viento para dónde es que va? Ok, pero ¿sabes qué? Ok, que sea así, pero para arriba es que voy. Amén. Y también lo vimos nosotros, Víctor. Cuando empezamos nuestra casa editorial, todo se veía bonito, fuimos a nuestro evento, nuestras primeras autoras, todas hermosas, todas las mejores fotos, los mejores libros, nadie tiene carátulas como las de Víctor. Pero el viento sopló y la gente dice la Biblia que todo trabajo hecho con excelencia levanta la envidia de los demás. Y empezaron a hablar. ¿Quién es esta? Ay, mira, ese título se parece a lo que te pasó a ti en la vida tuya, Rebeca. Ay, ven acá, solo no lleva tilde en la O. Dice, no, mi amor, no todo el tiempo. Hay algunos solos que no llevan tilde y otros. Ay, yo creo que eso es un error. ¿Verdad? Y llegamos nosotros y dijimos, Víctor, ese es el viento que está soplando. ¿Qué hicimos? Pues vamos a ir más arriba. Ahora vamos a tener una academia de autores. No vamos a tener solamente una casa editorial, una academia, porque nuestras autoras se van a educar y van a tener un batch que diga que se educaron por todo un año antes de poder hacer un libro con nosotros. Porque nosotros no solamente somos una casa editorial que Dios nos llamó a hacer, somos una casa editorial ungida, pero también Dios nos ha dado la habilidad, nos ha dado el poder hacer las cosas desde pequeñitos. Mi esposo y yo, desde pequeñitos, Dios nos ha llamado a hacer esto. Desde niños, Rebeca está escribiendo. Desde niña, Rebeca se ganó un primer premio nacional de poesía. Desde niña, Rebeca está haciendo música. Rebeca se fue a estudiar teología a la casa editorial más grande, en español, en inglés, en portugués, y trabajó cuando tenía 24 años. La Biblia en ruso, estas manos fueron las que colocaron la Biblia en ruso. 1 millón de Biblias llevamos a Rusia. El Señor me regaló mis 2 hijos de Rusia. Esa es mi vida. Pero tú lo que tienes que hacer cuando vuela, tú dices, esto me está elevando. No podemos decir, ay, no, esto me está elevando. Dios me está llamando más arriba porque yo soy águila. ¿Y el águila qué hace cuando el viento sopla? Pues aprovecha y vuela más para arriba. ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Vuela, viento, vuela. ¿Te acuerdas ahí en el carro cuando llegamos ahí al apartamento? Muy bien. Porque eso es lo que significa esa imagen de renovación, es levantar alas como las águilas. Podemos volar por encima de las circunstancias. Dice, correrán y no se cansarán. Dios nos da fuerza para correr la carrera. ¿Cuántos viajes hicimos al sur de la Florida desde Roanoke a Miami? 900 millas de ida y 900 de vuelta. No se lo aconsejo a nadie, pero nunca nos enfermamos, le damos gracias al Señor en un carro pequeñito, que es el que tiene ahora David, 10 veces en un año. ¿Verdad? ¿Quién nos dio la fuerza? Dios. Correrán y no se cansarán para poder hacer nuestra parte, que está bajo nuestro control. Tú sabes que Dios te llama, por eso que tú tienes que saber a lo que Dios te llamó a hacer.
No vamos a poder hacer locuras, pero lo que Dios nos llamó a hacer y lo que yo puedo hacer, yo lo voy a hacer. De eso se trata, porque tenemos la costumbre de dejárselo todo a Dios. Pero Dios también nos deja una parte a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos sentir su fuerza y para que traiga gloria a Dios. Y Víctor, Dios te dijo a ti, antes de salir de la Florida, te dijo, tú harás el trabajo de 10 personas. Y las personas te van a preguntar, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo hicieron? Yo hice mi trabajo. Yo me levanté, yo caminé, yo corrí, pero tú hiciste el trabajo de 10. ¿Quién se lleva la gloria? ¿Víctor? No, Dios se lleva la gloria. Y sí lo dijeron. Aquí te profetizaron eso y estábamos y te dijeron, el hombre de enlace se sentó, un hombre que conoce a todos los ministerios, el hombre de enlace de televisión, le dice a Víctor y a mí, ustedes duermen. Dice, no, nosotros de verdad que sí, hasta dormimos, ¿saben? Descansamos y también tenemos vacaciones. No parece, pero sí. Pero también dice, caminarán y no se fatigarán. So, vamos a levantar las alas. Cuando llegan las circunstancias, tú levantas las alas. Ah, ese viento que está ahí, ¿para qué es? Para volar más arriba. Cuando tú tienes que hacer algo que parece como que es hora de correr y tú sientes la fuerza dentro de ti, ¿qué haces? Tú corres, porque Dios fue el que te dio la fuerza. Pero cuando hay días que solamente puedes dar un paso más, ¿qué vas a hacer? Dar ese paso. Porque a veces dice, ay, no sé, hoy no voy a poder correr, pero puedes caminar. Puedes dar un paso. ¿Cuál paso? Por eso Víctor y yo tenemos un planificador. ¿Por qué tenemos el planificador? Porque a veces uno está tan cansado que uno se le olvida qué fue lo que uno tiene que hacer en el día de hoy. Entonces uno dice, espérate, ¿qué tengo que hacer hoy? La semana perfecta. ¿Qué día es hoy? Viernes. Citas. Ok. Vamos a hacer la cita. Con la nueva persona que quiere escribir el libro. Oh, ¿qué día es hoy? Oh, ¿qué fue? Bueno, hoy es domingo. ¿Qué hay que hacer hoy? Hay que mirar para la semana atrás para ver qué fue lo que Dios nos dio. Hoy es día de agradecer. Vamos a ver qué Dios hizo. ¡Wow! Esta semana me pagaron. Yo que pensaba que no me iban a pagar. ¿Te acuerdas, Víctor? Ay, que me dijeron que en enero, después me dijeron que al principio de febrero, después me dijeron, y yo, ay, Dios mío, que están buscando la gente que tiene mi plata. Y esta semana nos pagaron. Entonces, ¿hoy qué día es? ¿Día de qué? De agradecer. De dar gracias, de estar aquí de pie y darle gracias al Señor. Hay personas que están pasando peores cosas. Ada María Isasi Díaz es una teóloga que comenzó lo que se llama la teología de la mujer latina y decía que para las mujeres inmigrantes Isaías 40 es una promesa no abstracta. Y es que Isaías 40 es una promesa no abstracta para todo aquel que lo lee. Es una promesa para nosotros. Hoy es la promesa para Morning Light Church. Porque cuando se lee, se profetiza. Cuando se lee, es para ti. Y también es para aquellos que están con nosotros, por medio de tal vez en vivo o en diferido. Las mujeres inmigrantes, su trabajo en las cocinas, factorías, los campos, fatigan más allá de las palabras. Aún así, nos levantamos cada mañana porque nuestra fe nos dice que levantaremos el vuelo como aquellas que tienen alas como las águilas. Amén. Entonces, ¿en qué área necesitamos en el día de hoy levantar nuestras fuerzas? Isaías 40 nos recuerda que nuestra esperanza no está en nuestra fuerza, sino en la fortaleza de Dios y la que Él nos entrega. Amén. Nuestra fortaleza no está en nuestras fuerzas, en las fuerzas de lo que nosotros sabemos que cada persona puede hacer, sino en Dios es fuerte, Dios es creador, Dios no se cansa, pero Él también nos entrega fuerzas y nos da fuerza interna. Y es lo que quisiera que cada uno de nosotros decidiéramos en el día de hoy. Si te sientes cansado, Él te da nuevas fuerzas. Si sientes que no puedes más, Él te renueva. Entonces, en el día de hoy, el Señor nos está haciendo una invitación a confiar en Él, a recibir su fuerza para seguir adelante, para esperar en Él. Solamente hay que recibir la invitación y hay que decirle que sí. ¿Cuántos pueden decir que sí? Amén. Recibir su unción. Vamos a orar.
Gracias, Señor, te doy por tu fortaleza, por lo que nos das en el día de hoy. Entregamos nuestro cansancio, nuestras preocupaciones, nuestro desánimo en tus manos. Renueva nuestras fuerzas, ayúdanos a confiar en ti. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias, Señor. Amén. Gracias por escuchar nuestro programa. Sabemos que esta palabra comenzó a crear cambios positivos en tu vida. Si hoy te has sentido tocado por este mensaje, tengo un recurso disponible para ti que incluye la enseñanza que compartí en este programa y la serie completa que te lleva aún más profundamente en este tema. También te ayuda a fortalecer tu fe, te ayuda a crecer segura, más cerca con Dios y conocer su voluntad. Todo lo que tienes que hacer es ir a rebecasegebre.com, nuestra página de internet, donde también encontrarás estas enseñanzas y mucha más información sobre otros recursos, conferencias y libros. Así que visita rebecasegebre.com.